Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics, vuelve el Western al canal. En este caso os traemos Marshall Bass en este formato integral que nos trae ahora Astiberri, que es la nueva licenciataria, ya que esto antes lo llevaba ECC y nos iban sacando tomitos con arcos sueltos, también a este gran formato europeo. Y aquí lo que se han hecho es recopilarnos los 5 primeros volúmenes en un solo integral con una calidad bastante buena. ¿Y qué os traemos en esta ocasión? Pues Marshall Bass creo que se ha dado a conocer en los últimos años, es una historia más o menos popular, en la que tenemos la historia del primer ayudante de Marshall de raza negra, que es algo bastante llamativo en la época, con todo el racismo. Recordad que veníamos un poco pues de todo el tema con la esclavitud, de las fábricas de algodón, con todos los negros ahí esclavizados y demás, y entonces aquí vivíamos un poco esos últimos días del lejano oeste, donde empezaban a integrarse un poquito más ya en la sociedad como tal, y teníamos un poco esta peculiar historia de este primer ayudante de sheriff o policía o de la época de raza negra, que va a tomarse bastantes licencias creativas este equipo creativo, donde tenemos a Darko Macan al guión y a Igor Cordy al dibujo, que esto es un equipo creativo que me gusta muchísimo, han hecho bastantes cosas juntos y creo que se complementan muy bien. Además los dos son croatas, son de Croacia, lo cual es bastante curioso. Y como os digo, pues vamos a ver un poco esas andaduras, esas aventurillas western, que van a tener un componente bastante crudo, bastante duro, como suelen ser todas estas historias de western, pero aquí el dibujo de Igor Cordy a mí es que me transmite muchísimo toda esa suciedad, toda esa crueldad. Es un dibujo que para mí es único en su género, tiene un poco ese estilo feísta, que entiendo que a la gente de primeras pueda chocarle un poco, pero una vez conectas con él es una auténtica maravilla y no lo concibes de otra manera. Y como os digo, aquí vamos a tener un poco, pues un montón de historietitas, cada una con un arco concreto autocontenido, pero que sí que van a tener un cierto hilo argumental que se va a ir compartiendo, va a haber personajes que van a ir volviendo, van a haber referencias que se van a ir sacando conforme vayan avanzando los tomos. Dafoe, que es el primer villano, es alguien que también se le va a mencionar bastante a lo largo de la historia, y también vamos a ir conociendo poquito a poco, aparte de tener un poco todas estas historias con mucha acción, como os digo, con momentos muy turbios y muy bizarros también, por qué no decirlo, ya que esto, pues a los que disfrutaron mucho de la obra de Django desencadenado de Tarantino, pues esto también creo que se lo van a gozar mucho, ya que yo creo que tiene también un poquito de inspiración por ahí. Y como os digo, vamos a tener las aventurillas de River Bass, de este ayudante de Marshall negro. Vamos a ir conociendo un poco también a su familia, un poco cómo tiene su día a día normal fuera de las distintas misiones. Lo vamos a ver infiltrándose en una banda de negros liderada por un blanco. Vamos a verle también enfrentado a una familia de asesinos en serie muy psicópatas. Lo veremos también en la gran ciudad, que es uno de sus grandes desafíos, incluso una historia en la cárcel. O sea, realmente tenemos en estos 5 tomitos que están aquí autocontenidos una variedad y una panoplia muy buena de historietitas western, con este toque único de este equipo creativo croata, que os invito a que descubráis, porque realmente estamos ante uno de los western actuales, yo creo, de mejor calidad, y que yo en su momento compraba con muchísimas ganas cada vez que salía. Posponía muchas compras, pero esta era algo que conforme salía me quería hacer con ella, porque te vas a enganchar mucho al personaje, vas a querer conocerlo. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay unas escalas de grises brutales. Aquí el propio Bass lo tenemos haciendo cosas súper heroicas, que lo ponen como supuestamente alguien bueno, pero luego vemos cómo trata a su familia, vemos un poco cosas suyas también muy oscuras dentro de su personalidad y de sus actos, que también te hacen a veces pues no estar de acuerdo con él, pero eso es lo que hace única esta serie, eso es lo que hace tan rica la historia, como os digo, de este equipo creativo, que nos ha dado un western único y que nos van a recopilar ahora. Primero vamos a tener este integral con 5 tomos, luego irán saliendo de 3 en 3 hasta el número 12, que es donde creo que se han quedado. No sé si ya cierra ahí la historia, pero hasta donde sé, de momento quedaría ahí la cosa, y yo creo que nos daría una historia bastante interesante, como os digo, de un personaje que existió en el lejano oeste de verdad, pero aquí se han tomado, como os digo, esas licencias creativas que le han dado un punto muy interesante a este Marshall Bass, que ahora lo tenéis en la mejor edición que ha salido hasta el momento, que es este integralazo, que os lo recomiendo fuertemente que os hagáis con él en cuanto podáis. Y bueno, hasta aquí la recomendación de hoy. Espero que os haya gustado, suscribiros si estáis suscritos y estad atentos a las próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.